En medio del vasto Océano Pacífico, donde el horizonte parece no terminar nunca y las aguas esconden secretos de muerte y acero, los marineros japoneses empezaron a hablar de algo imposible, algo que no encajaba con la lógica de la guerra naval que conocían. Decían que había islas que no aparecían en los mapas, islas que se movían, que surgían de la nada y vomitaban enjambres de aviones capaces de arrasar flotas enteras en cuestión de horas. No eran volcanes, no eran atolones, eran máquinas creadas por el hombre, enormes, tan grandes que los ojos confundidos las llamaban simplemente islas flotantes. Japón había entrado en guerra convencido de su poderío naval. Su flota contaba con portaaviones modernos y submarinos veloces, pero nada los preparó para enfrentar el poder industrial de Estados Unidos, un país que podía construir barcos más rápido de lo que Japón podía hundirlos. En 1942, después del ataque a Pearl Harbor, Washington decidió apostar por una estrategia brutal: desplegar en el océano auténticas fortalezas de acero, los portaaviones de la clase Essex, gigantes de más de 270 metros de largo, capaces de transportar más de 90 aviones y a miles de hombres, verdaderas ciudades navegantes que para los marineros japoneses parecían indestructibles. Los submarinos japoneses, que habían tenido un rol importante en los primeros meses de la guerra, hundiendo barcos mercantes y atacando convoyes, recibieron la orden más peligrosa de todas: cazar esas islas flotantes, acercarse en silencio, atravesar el anillo de destructores y cruceros que las protegían y disparar sus torpedos contra ellas. Parecía una misión suicida, pero era la única forma de frenar la maquinaria estadounidense. En el interior de un submarino japonés la tensión era insoportable. Los hombres pasaban semanas enteras bajo el agua, en un ambiente sofocante, sin ventilación, con alimentos enlatados y un olor constante a diésel y sudor. Cada vez que el vigía gritaba «portaaviones a la vista», un silencio mortal caía sobre todos. Sabían que estaban frente a un monstruo, una mole de acero que parecía inmóvil, pero que en realidad se movía escoltada por decenas de barcos y vigilada desde el aire. Acercarse a menos de 5 kilómetros era casi imposible, y sin embargo lo intentaban. Los informes japoneses describen escenas de terror: torpedos disparados contra un Essex que parecían rebotar en su casco, destructores estadounidenses que se lanzaban contra los submarinos como perros de caza lanzando cargas de profundidad que explotaban a su alrededor, burbujas, fuego, agua hirviendo, hombres que rezaban en la oscuridad creyendo que jamás volverían a ver el sol. Para los submarinistas japoneses, esas islas flotantes no eran solo barcos, eran demonios del océano. Y fue en ese punto donde nació el mito, un mito que se propagó entre las tripulaciones como un virus. Se decía que eran invulnerables, que los torpedos no las hundían, que los cielos las protegían con una nube interminable de aviones. Había marineros que aseguraban haber visto un Essex recibir 2 impactos y seguir avanzando como si nada. Había quienes contaban que cuando una se hundía, 3 más aparecían en su lugar. No era una guerra contra barcos, era una guerra contra la industria de un imperio. La magnitud era real. Mientras Japón tardaba más de un año en construir un portaaviones, Estados Unidos podía botar uno en cuestión de meses. En 1943 y 1944 la cadena de producción americana se volvió imparable, y esas fortalezas de acero comenzaron a multiplicarse en el Pacífico. Era lógico que los japoneses las llamaran islas flotantes, porque aparecían donde no debían estar, en medio de mares que creían controlados, y de pronto todo cambiaba. Los submarinos quedaban acorralados, los convoyes eran destrozados y las batallas se perdían antes incluso de comenzar. Si estas historias ocultas de la guerra te atrapan tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos los relatos más impactantes y desconocidos de la Segunda Guerra Mundial, y lo hacemos con detalles que no aparecen en los libros de historia. Así que suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje al pasado. Volviendo a la historia, los submarinos japoneses se convirtieron en presas. Lo que debía ser un rol ofensivo se transformó en una condena. Muchos fueron hundidos incluso antes de poder acercarse. Los estadounidenses habían perfeccionado sus técnicas de defensa antisubmarina. Aviones de patrulla sobrevolaban día y noche en busca de estelas sospechosas.
destructores lanzaban cargas de profundidad con precisión mortal, y radares cada vez más sofisticados detectaban cualquier sombra bajo el agua. Los capitanes japoneses escribían en sus bitácoras que era como intentar cazar a un tigre rodeado de cazadores armados. La psicología de la guerra comenzó a inclinarse. No era solo la fuerza militar, era el terror. La sensación de que esas islas no podían ser derrotadas, que eran eternas, que siempre habría más. El mito se hizo tan fuerte que algunos marineros japoneses creían que eran invenciones, armas secretas imposibles de destruir. Y ese miedo se reflejó en la moral, en la desesperación y en la certeza de que el Pacífico ya no era suyo. En junio de 1942, el mito de las islas flotantes comenzó a tomar forma definitiva en la batalla de Midway. Allí 4 portaaviones japoneses fueron hundidos en apenas unos días, un golpe tan devastador que cambió para siempre el rumbo de la guerra en el Pacífico. Pero lo que realmente marcó a los submarinistas japoneses fue descubrir cómo operaban los portaaviones estadounidenses. Esas gigantescas cubiertas que parecían campos de aviación móviles podían lanzar oleadas de aviones sin descanso, y cuando un submarino intentaba acercarse, encontraba un infierno en el agua, con destructores lanzando cargas de profundidad y patrullas aéreas cazando cualquier sombra bajo la superficie. En el interior de un submarino japonés cada segundo se vivía con los nervios desgarrados. Los hombres se aferraban a las válvulas sudando en silencio mientras escuchaban las explosiones cada vez más cerca. Algunos rezaban, otros se mordían los labios hasta sangrar. Había quienes juraban que podían escuchar los gritos de la muerte retumbando en el casco metálico. La presión del agua combinada con la presión psicológica convertía cada patrulla en una condena. Y sin embargo, las órdenes seguían siendo claras: hundir a esas islas o morir intentándolo. En 1944 llegó el punto de quiebre, la llamada Batalla del Mar de Filipinas. Allí se enfrentaron más de 15 portaaviones estadounidenses contra la flota japonesa. Para los nipones, aquello fue un infierno al que llamaron el Gran Tiro al Pavo de las Marianas, porque sus aviones eran derribados uno tras otro. Los submarinos intentaron abrirse paso, pero encontraron la misma muralla de fuego. Decenas de cargas de profundidad detonaban en cuestión de minutos. El océano entero parecía temblar, y los informes japoneses describen que era como pelear contra una isla que nunca dormía, una isla que lanzaba fuego desde el cielo y explosiones desde el mar. El tamaño de estos portaaviones era tan descomunal que un submarino debía disparar varios torpedos a la vez para tener la mínima esperanza de hundirlos, pero acercarse lo suficiente era casi imposible. Se calcula que más de 40 submarinos japoneses fueron destruidos intentando cazar a los Essex. La mayoría nunca volvió a casa. Sus hombres quedaron enterrados en tumbas de acero en las profundidades, y cada pérdida reforzaba la leyenda de que esas islas eran intocables. Lo más impactante era la velocidad con la que Estados Unidos reemplazaba las pérdidas. Cuando un portaaviones era dañado o hundido, otro ya estaba listo para zarpar desde los astilleros de California o Virginia. Mientras Japón tardaba más de un año en construir uno, Estados Unidos podía producirlo en meses. Esa diferencia industrial se transformó en terror psicológico, porque los submarinistas japoneses comprendieron que no luchaban contra barcos, luchaban contra fábricas enteras, contra una nación capaz de fabricar islas de acero como si fueran simples piezas en una cadena de montaje. En Leyte, a finales de 1944, la desesperación japonesa alcanzó su punto más alto. Era la batalla que decidiría el destino de Filipinas y del Pacífico entero. Los submarinos nipones fueron enviados en masa casi sin esperanza, sabiendo que era un viaje sin retorno. Muchos ni siquiera lograron acercarse lo suficiente, otros dispararon y fallaron, y unos pocos que alcanzaron a golpear un portaaviones vieron cómo el gigante resistía. Era como si el acero mismo se negara a hundirse, como si las olas rechazaran tragarse a esas bestias. Si quieres que estas historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial sigan llegando a ti con este nivel de detalle, suscríbete al canal ahora mismo, porque solo aquí vas a encontrar el lado más oscuro y desconocido de la guerra, desde batallas olvidadas hasta tragedias que nunca te contaron en los libros de historia. Así que suscríbete y acompáñanos en este viaje al pasado.
La moral japonesa se quebraba con cada derrota. Los submarinistas comenzaron a sentir que no había escapatoria, que las islas flotantes eran invencibles, y en ese ambiente nacieron los ataques kamikaze, pilotos dispuestos a estrellar sus aviones contra los portaaviones con la esperanza de hundirlos. Pero incluso entonces, muchas veces fallaban, porque los destructores y los cañones antiaéreos derribaban a la mayoría antes de llegar, y cuando alguno impactaba, la cubierta ardía, los aviones explotaban, los hombres luchaban contra el fuego, pero el portaaviones seguía allí, resistiendo como si fuese una roca en medio del mar. Los submarinos japoneses intentaban coordinarse con los kamikazes para aprovechar la confusión y atacar desde abajo, pero rara vez funcionaba. En la mayoría de los casos, el mar se convertía en un cementerio doble, con aviones cayendo en llamas desde el cielo y submarinos explotando bajo el agua. El océano entero parecía un escenario de pesadilla donde las islas flotantes reinaban con una presencia implacable. La diferencia era tan brutal que los propios marinos japoneses comenzaron a escribir en sus diarios que aquellas islas no eran barcos, eran monstruos, eran fortalezas que devoraban hombres y máquinas, y mientras ellos se hundían en silencio, los portaaviones seguían avanzando, lanzando nuevas oleadas de aviones, conquistando islas, tomando bases, hasta llegar a las puertas mismas de Japón, en medio del vasto océano Pacífico, donde el horizonte parece no terminar nunca y las aguas esconden secretos de muerte y acero. Los marineros japoneses empezaron a hablar de algo imposible, algo que no encajaba con la lógica de la guerra naval que conocían. Decían que había islas que no aparecían en los mapas, islas que se movían, que surgían de la nada y vomitaban enjambres de aviones capaces de arrasar flotas enteras en cuestión de horas. No eran volcanes, no eran atolones, eran máquinas creadas por el hombre, enormes, tan grandes que los ojos confundidos las llamaban simplemente islas flotantes. Japón había entrado en guerra convencido de su poderío naval. Su flota contaba con portaaviones modernos y submarinos veloces, pero nada los preparó para enfrentar el poder industrial de Estados Unidos, un país que podía construir barcos más rápido de lo que Japón podía hundirlos. En 1942, después del ataque a Pearl Harbor, Washington decidió apostar por una estrategia brutal: desplegar en el océano auténticas fortalezas de acero. Los portaaviones de la clase Essex, gigantes de más de 270 metros de largo, capaces de transportar más de 90 aviones y a miles de hombres, verdaderas ciudades navegantes que para los marineros japoneses parecían indestructibles. Los submarinos japoneses, que habían tenido un rol importante en los primeros meses de la guerra, hundiendo barcos mercantes y atacando convoyes, recibieron la orden más peligrosa de todas: cazar esas islas flotantes, acercarse en silencio, atravesar el anillo de destructores y cruceros que las protegían y disparar sus torpedos contra ellas. Parecía una misión suicida, pero era la única forma de frenar la maquinaria estadounidense. En el interior de un submarino japonés, la tensión era insoportable. Los hombres pasaban semanas enteras bajo el agua, en un ambiente sofocante, sin ventilación, con alimentos enlatados y un olor constante a diésel y sudor. Cada vez que el vigía gritaba «portaaviones a la vista», un silencio mortal caía sobre todos. Sabían que estaban frente a un monstruo, una mole de acero que parecía inmóvil, pero que en realidad se movía escoltada por decenas de barcos y vigilada desde el aire. Acercarse a menos de 5 kilómetros era casi imposible, y sin embargo lo intentaban. Los informes japoneses describen escenas de terror: torpedos disparados contra un Essex que parecían rebotar en su casco, destructores estadounidenses que se lanzaban contra los submarinos como perros de caza, lanzando cargas de profundidad que explotaban a su alrededor, burbujas, fuego, agua hirviendo, hombres que rezaban en la oscuridad creyendo que jamás volverían a ver el sol. Para los submarinistas japoneses, esas islas flotantes no eran solo barcos, eran demonios del océano, y fue en ese punto donde nació el mito, un mito que se propagó entre las tripulaciones como un virus. Se decía que eran invulnerables, que los torpedos no las hundían, que los cielos las protegían con una nube interminable de aviones. Había marineros que aseguraban haber visto un Essex recibir 2 impactos y seguir avanzando como si nada.
Había quienes contaban que cuando una se hundía, 3 más aparecían en su lugar. No era una guerra contra barcos, era una guerra contra la industria de un imperio. La magnitud era real. Mientras Japón tardaba más de un año en construir un portaaviones, Estados Unidos podía botar uno en cuestión de meses. En 1943 y 1944, la cadena de producción americana se volvió imparable y esas fortalezas de acero comenzaron a multiplicarse en el Pacífico. Era lógico que los japoneses las llamaran islas flotantes, porque aparecían donde no debían estar, en medio de mares que creían controlados. Y de pronto todo cambiaba. Los submarinos quedaban acorralados, los convoyes eran destrozados y las batallas se perdían antes incluso de comenzar. Y aquí es donde surge un recordatorio importante. Si quieres seguir explorando historias ocultas, mitos y realidades estremecedoras de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana descubrirás un capítulo que la historia oficial prefirió olvidar. En junio de 1942, el mito de las islas flotantes comenzó a tomar forma definitiva en la batalla de Midway. Allí, 4 portaaviones japoneses fueron hundidos en apenas unos días. Un golpe tan devastador que cambió para siempre el rumbo de la guerra en el Pacífico, pero lo que realmente marcó a los submarinistas japoneses fue descubrir cómo operaban los portaaviones estadounidenses. Esas gigantescas cubiertas que parecían campos de aviación móviles podían lanzar oleadas de aviones sin descanso, y cuando un submarino intentaba acercarse, encontraba un infierno en el agua, con destructores lanzando cargas de profundidad y patrullas aéreas cazando cualquier sombra bajo la superficie. En el interior de un submarino japonés, cada segundo se vivía con los nervios desgarrados. Los hombres se aferraban a las válvulas, sudando en silencio mientras escuchaban las explosiones cada vez más cerca. Algunos rezaban, otros se mordían los labios hasta sangrar. Había quienes juraban que podían escuchar los gritos de la muerte retumbando en el casco metálico. La presión del agua combinada con la presión psicológica convertía cada patrulla en una condena. Y sin embargo, las órdenes seguían siendo claras: hundir a esas islas o morir intentándolo. En 1944 llegó el punto de quiebre, la llamada Batalla del Mar de Filipinas. Allí se enfrentaron más de 15 portaaviones estadounidenses contra la flota japonesa. Para los nipones aquello fue un infierno al que llamaron el Gran Tiro al Pavo de las Marianas, porque sus aviones eran derribados uno tras otro. Los submarinos intentaron abrirse paso, pero encontraron la misma muralla de fuego. Decenas de cargas de profundidad detonaban en cuestión de minutos. El océano entero parecía temblar, y los informes japoneses describen que era como pelear contra una isla que nunca dormía, una isla que lanzaba fuego desde el cielo y explosiones desde el mar. El tamaño de estos portaaviones era tan descomunal que un submarino debía disparar varios torpedos a la vez para tener la mínima esperanza de hundirlos, pero acercarse lo suficiente era casi imposible. Se calcula que más de 40 submarinos japoneses fueron destruidos intentando cazar a los Essex. La mayoría nunca volvió a casa. Sus hombres quedaron enterrados en tumbas de acero en las profundidades, y cada pérdida reforzaba la leyenda de que esas islas eran intocables. La moral japonesa se quebraba con cada derrota. Los submarinistas comenzaron a sentir que no había escapatoria, que las islas flotantes eran invencibles, y en ese ambiente nacieron los ataques kamikaze, pilotos dispuestos a estrellar sus aviones contra los portaaviones con la esperanza de hundirlos, pero incluso entonces muchas veces fallaban, porque los destructores y los cañones antiaéreos derribaban a la mayoría antes de llegar, y cuando alguno impactaba, la cubierta ardía, los aviones explotaban, los hombres luchaban contra el fuego, pero el portaaviones seguía allí, resistiendo como si fuese una roca en medio del mar. Y aquí un detalle clave: si quieres seguir escuchando estas batallas contadas con el dramatismo y la crudeza que merecen, suscríbete ahora mismo, porque esta es solo una de las muchas historias que vamos a seguir revelando en este canal. Para finales de 1944, Japón estaba al borde del colapso. Su marina se había reducido a un puñado de portaaviones sin aviones que lanzar. A cruceros desgastados y a submarinos que ya no cazaban, solo sobrevivían escondidos en la oscuridad del mar.
La supremacía estadounidense era absoluta, y en el centro de esa supremacía estaban ellas, las llamadas islas flotantes, gigantes de acero que se movían en grupos, capaces de proyectar poder aéreo a cientos de kilómetros de distancia, auténticas fortalezas móviles que parecían multiplicarse cada mes. En Okinawa ese mito alcanzó su punto más alto. Los portaaviones estadounidenses formaron una línea impenetrable, protegidos por destructores, aviones y radares. Era como un muro que avanzaba lentamente hacia el corazón del imperio japonés. Los submarinos intentaron romperlo. Los kamikazes se lanzaron en masa, pero al final, la isla cayó y con ella la última esperanza de Japón de detener el avance aliado. Cuando la bomba atómica destruyó Hiroshima y Nagasaki, el mito ya estaba completo, porque en la mente de los marinos japoneses, las islas flotantes habían sido el preludio de ese poder imparable que terminaría por aplastarlos. La isla flotante que aterrorizó a los submarinos japoneses no fue una leyenda, fue el símbolo del poder industrial y militar que definió la guerra en el Pacífico, una máquina de acero que convirtió mares enteros en cementerios, y un recordatorio de que en la guerra no siempre gana quien dispara primero, gana quien puede sostener el golpe, resistir y volver a golpear una y otra vez. Esas fortalezas móviles cambiaron la historia naval para siempre y dejaron una lección que aún resuena en las profundidades. El mito de las islas flotantes no solo crecía entre los submarinistas, también en las aldeas pesqueras del Japón comenzaban a circular rumores. Los hombres que regresaban de patrullas contaban historias imposibles a sus familias, hablaban de monstruos metálicos que escupían fuego desde el cielo y de mares enteros que se agitaban con explosiones sin descanso. Muchos ancianos, al escuchar estas narraciones, las relacionaban con los dragones de la mitología oriental, bestias imposibles que dominaban los mares y que no podían ser abatidas por la simple mano del hombre. Esa mezcla de mito y realidad se fue filtrando hasta el corazón mismo del imperio, y aunque los oficiales trataban de imponer silencio, la verdad se escapaba como agua entre las manos. Japón había desatado una guerra en la que ya no combatía contra hombres, sino contra la industria descomunal de un país que parecía capaz de crear monstruos infinitamente. Para comprender el pánico de los submarinistas japoneses, hay que imaginar lo que significaba estar a bordo de esas frágiles máquinas bajo el océano. Los I-Boat japoneses podían ser mortales en 1941, pero para 1943 ya eran ataúdes metálicos. La tecnología estadounidense avanzaba demasiado rápido. El radar, el sonar y la aviación antisubmarina habían transformado al océano en un campo de cacería. Los capitanes nipones debían navegar a ciegas con la certeza de que en cualquier momento serían descubiertos. Cada inmersión era un suplicio, los motores diésel dejaban un hedor insoportable, el oxígeno se volvía escaso y las tensiones psicológicas convertían a los hombres en fantasmas de ojos hundidos. El silencio era obligatorio, porque cualquier ruido podía ser detectado por las patrullas enemigas. Los hombres aprendieron a contener la respiración al escuchar los pings del sonar que golpeaban el casco, como si fueran latidos de un corazón metálico que marcaba la cuenta regresiva de su fin. Había relatos de submarinos enteros que se hundieron sin disparar un solo torpedo, hundidos no por la fuerza de combate directa sino por el pánico. Una carga de profundidad cercana podía apagar las luces, desatar incendios internos y hacer que el agua comenzara a filtrarse. Muchos marinos morían en silencio, aplastados por la presión del océano antes de siquiera tener la oportunidad de disparar. Los que sobrevivían, si eran rescatados, regresaban con la mirada perdida, murmurando palabras incoherentes. Para ellos, el océano ya no era agua, era una trampa infinita donde las islas flotantes reinaban. Mientras tanto, en Estados Unidos, los astilleros funcionaban como colmenas humanas. Miles de obreros trabajaban turnos de día y de noche, martillando, soldando, ensamblando acero. El país entero se había convertido en una máquina de producción. Los periódicos anunciaban con orgullo la botadura de cada nuevo Essex y en cuestión de semanas, esas fortalezas estaban ya navegando rumbo al Pacífico. A cada derrota japonesa le seguía la aparición de otro gigante estadounidense, como si el mar engendrara nuevas bestias de acero a un ritmo que la lógica no podía explicar. Para los nipones, aquello era brujería industrial.
El miedo creció tanto que en algunos círculos japoneses se llegó a creer que los portaaviones estadounidenses estaban protegidos por alguna tecnología desconocida, un secreto más allá de la comprensión humana. Se decía que las cubiertas estaban blindadas con un metal indestructible, que los aviones eran capaces de despegar incluso en medio de tormentas imposibles y que sus tripulaciones nunca descansaban, como si fuesen ejércitos de autómatas incansables. Este mito, aunque falso, reflejaba una verdad profunda. Japón ya no luchaba contra marinos, luchaba contra una maquinaria implacable que parecía no tener límite. La batalla del Golfo de Leyte fue quizás el clímax de esa pesadilla. El mar entero se convirtió en un campo de ruinas metálicas. Los japoneses lanzaron todo lo que tenían: cruceros, acorazados, submarinos y kamikazes. Era la apuesta final, el último intento por detener al coloso. Pero las islas flotantes respondieron como nunca. Durante días el cielo se cubrió de enjambres de aviones estadounidenses. Los kamikazes caían en picada con valentía suicida, pero incluso al estrellarse contra las cubiertas, los portaaviones sobrevivían. Algunos quedaron ardiendo, sí, con columnas de humo que se veían a kilómetros, pero en cuestión de horas, las tripulaciones controlaban el fuego, los ingenieros reparaban las grietas, y al día siguiente la misma isla volvía a lanzar aviones al combate. Aquello fue lo que quebró definitivamente la fe japonesa. Los submarinos reportaban que incluso después de haber alcanzado un Essex con torpedos, el coloso no se hundía. Era como disparar contra una montaña. Los testimonios de los marinos nipones son sobrecogedores. Un tripulante del primer AR-36 escribió en su diario que dispararon 3 torpedos contra un portaaviones al este de Luzón. Escucharon las explosiones, vieron las columnas de agua, y sin embargo, el monstruo siguió avanzando, rodeado por sus escoltas. Horas después, los destructores contraatacaron y el I-36 apenas logró escapar, perseguido durante más de 6 horas bajo un infierno de cargas de profundidad. El tripulante anotó: "No luchamos contra hombres, luchamos contra demonios que caminan sobre el mar". Ese diario nunca llegó a Japón. Fue encontrado décadas después en los restos del submarino hundido. La guerra psicológica era tan brutal como la física. En cada patrulla, los capitanes japoneses debían convencer a sus hombres de que aún tenían una oportunidad, aunque todos sabían que la probabilidad de volver a casa era mínima. Muchos marineros realizaban rituales antes de cada misión, plegarias silenciosas, amuletos escondidos, incluso cartas de despedida escritas con la certeza de que nunca serían entregadas. El océano se convirtió en un cementerio sin cruces, un abismo que guardaba los cuerpos de miles de hombres que jamás tuvieron una tumba en tierra. Mientras tanto, los estadounidenses perfeccionaban la doctrina de la guerra de portaaviones. Ya no se trataba solo de tener barcos más grandes, sino de operar como una máquina colectiva. Cada Essex estaba acompañado por un anillo de destructores, cruceros y acorazados, formando lo que los estadounidenses llamaban Task Forces. Estas agrupaciones se movían como enjambres coordinados, capaces de cubrir miles de millas cuadradas con sus aviones y cañones. Era imposible para un submarino acercarse sin ser detectado. El mar, que alguna vez había sido un espacio de maniobra para Japón, se transformó en una prisión donde cada sombra era cazada. El final era inevitable. Para 1945, Japón ya no tenía flota submarina efectiva. Sus últimos capitanes recibieron órdenes desesperadas: hundir cualquier cosa, atacar sin importar el riesgo, incluso estrellarse si era necesario. Algunos submarinos fueron convertidos en armas kamikaze, cargados con explosivos para embestir contra un portaaviones. Ninguno lo logró. Los informes estadounidenses apenas registran estos intentos como incidentes menores, un detalle más en la maquinaria de la guerra. Así de desigual era la contienda. En Okinawa, los portaaviones estadounidenses se convirtieron en la pesadilla definitiva. Sus cubiertas recibieron oleadas de kamikazes. Algunos lograron impactar y causaron incendios devastadores, pero ninguno logró hundir un Essex. Las imágenes de esos barcos ardiendo, con aviones destrozados en cubierta y marineros corriendo entre llamas, son impactantes. Y sin embargo, al día siguiente esos mismos gigantes volvían a lanzar ataques aéreos. La moral japonesa quedó destruida.
Si ni los sacrificios humanos más extremos podían acabar con las islas flotantes, entonces la guerra estaba perdida. Cuando finalmente las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, muchos marinos japoneses no sintieron sorpresa. Para ellos, las islas flotantes habían sido ya el anuncio del fin, el preludio del poder imparable de Estados Unidos. Aquellos portaaviones eran más que máquinas, eran símbolos de un mundo nuevo, un mundo en el que la industria, la producción en masa y la tecnología habían reemplazado a la valentía individual como la fuerza decisiva en la guerra. Japón entró en el conflicto con samuráis en el corazón y barcos orgullosos, pero se enfrentó a un monstruo colectivo, a un enemigo que podía fabricar ciudades flotantes en serie. Hoy, cuando se estudia la guerra en el Pacífico, los historiadores hablan de estrategia, de logística, de batallas y fechas. Pero para los hombres que estuvieron allí, para los que respiraron ese aire envenenado dentro de los submarinos, la guerra se resume en una imagen, la de una isla flotante en el horizonte, enorme, imposible, vomitando aviones como si fueran enjambres de langostas. Esa visión fue el verdadero final del sueño imperial japonés, y así quedó grabado en la memoria del mar. Bajo las aguas del Pacífico yacen decenas de submarinos japoneses, tumbas silenciosas que aún hoy descansan frente a los restos oxidados de aviones y barcos. Pero sobre esas aguas, la leyenda de las islas flotantes sigue viva, no como mito, sino como símbolo del poder industrial que cambió el rumbo de la historia. Si esta historia te estremeció, comparte este video y suscríbete al canal, porque aún quedan muchas más batallas, tragedias y secretos de la Segunda Guerra Mundial que esperan ser contados, y cada relato revela que la guerra no fue solo números y fechas, fue miedo, sangre, acero y la sombra de enemigos que parecían imposibles de derrotar.